Después de un largo tiempo de silencio, Özge Yağız habló, y lo hizo con una sinceridad que conmovió a todos. Su voz, serena pero firme, reflejaba la calma de quien ha pasado por el dolor y ha aprendido a transformarlo. Ver llorar a Gökberk me entristeció, pero ahora todo ha cambiado, dijo, dejando al público sin palabras. Fue una confesión cargada de sentimientos, pero también de madurez. En sus ojos ya no había tristeza, sino aceptación. Lo que alguna vez fue amor, ahora se ha convertido en un recuerdo lleno de enseñanza. Durante meses, sus seguidores esperaron una declaración, una palabra, una señal. Özge eligió el momento perfecto para hacerlo, cuando su corazón ya no temblaba. Su tono fue pausado, sin dramatismos, pero cada palabra tenía un peso emocional inmenso. Dijo que entender las lágrimas de Gökberk fue doloroso, pero también necesario. Que a veces, ver llorar a alguien que amas no significa que debas volver, sino que debes dejar ir. Y esa frase bastó para encender una ola de reacciones en las redes sociales. Las imágenes de ambos, recordadas por millones de fans, regresaron a las mentes de todo. Los momentos de felicidad, las sonrisas compartidas, los abrazos frente a las cámaras. Pero ahora, todo tiene un significado diferente. Özge no habló para reabrir una historia, sino para cerrar un capítulo con elegancia. Dijo que cada lágrima tenía un propósito, y que el tiempo, con su calma, le enseñó a ver las cosas con otros ojos. Sus palabras fueron un acto de liberación emocional. La declaración no fue un ataque ni una disculpa, fue un reflejo de crecimiento. Aprendí a no guardar rencor, porque el rencor no cura, solo encadena, expresó. En ese instante quedó claro que Özge ya no vivía en el pasado. Su energía, su lenguaje corporal, todo indicaba que había encontrado paz. Aquella mujer que alguna vez fue vulnerable, ahora brillaba con una fortaleza nueva. Y su sinceridad tocó incluso a quienes no conocían su historia en detalle. Los medios reaccionaron de inmediato, destacando la templanza con la que Özge habló de un tema tan sensible. Su capacidad para expresar emociones profundas, sin caer en el drama, la volvió aún más admirada. Los periodistas comentaban que pocas veces una figura pública logra transmitir tanto con tan pocas palabras. Y es que Özge no necesitó explicarlo todo. Bastó una sola frase para revelar un mundo interior lleno de aprendizaje. Los seguidores, por su parte, llenaron las redes con mensajes de apoyo. Muchos compartieron fragmentos de su declaración, acompañados de palabras de admiración. Así se habla cuando el corazón ha sanado, escribió un fan. Otros resaltaron la madurez con la que afrontó su pasado. En tiempos donde las rupturas suelen volverse guerras mediáticas, Özge eligió la paz. Esa fue su verdadera victoria. Gökberk, quien había mostrado su lado más vulnerable en ocasiones anteriores, no respondió públicamente. Pero los fans interpretaron el silencio como respeto. Quizás entendió que el amor, cuando termina, merece ser recordado con gratitud, no con rencor. Özge lo comprendió así, y su manera de expresarlo con tanta calma fue la prueba más clara de su evolución emocional. Cada palabra de ella parecía medida, pensada y sentida. No había rabia ni ironía, solo honestidad. Dijo que las emociones cambian, y que eso no significa que los sentimientos fueran falsos. Simplemente el tiempo transforma todo. En su discurso había aceptación y perdón, y en su mirada una paz que solo llega cuando uno se reconcilia con el pasado. El público quedó conmovido al escucharla. Su historia con Gökberk había sido una de las más seguidas y comentadas, y ahora llegaba a su cierre definitivo. Özge dejó claro que el amor no siempre termina en odio. A veces simplemente se convierte en gratitud. Y esa perspectiva fue lo que más emocionó al público.
Fue una lección de vida disfrazada de confesión. Su declaración se volvió viral en cuestión de minutos. Los medios de todo tipo la replicaron, destacando su fuerza emocional. En cada red social, su nombre era tendencia. Las personas no solo hablaban de sus palabras, sino también de lo que simbolizaban: la capacidad de sanar y avanzar. Osje Jas no solo habló de amor, habló de resiliencia, de autoconocimiento, de crecimiento. En las imágenes que acompañaron su declaración, se la veía serena, con una mirada limpia y tranquila. Esa imagen se convirtió en símbolo de su nueva etapa. Ya no había sombras, solo luz. Dijo que ahora entendía que todo lo vivido tenía un propósito, incluso el dolor. Porque sin el dolor, uno no aprende a valorar la calma. Y esa frase quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon. A lo largo de su carrera, Osje siempre se destacó por su naturalidad y su sinceridad. Pero esta vez, su honestidad alcanzó otro nivel. No fue la actriz quien habló, fue la mujer detrás del personaje. Una mujer que vivió, sintió, cayó y se levantó. Y en ese renacer, encontró su mejor versión. Su historia personal se convirtió en una inspiración para muchos. Lo más admirable fue su capacidad para no culpar a nadie. En un tiempo donde todos buscan responsables, Osje eligió la comprensión. Dijo que todos cometemos errores cuando amamos, pero que eso no nos hace malas personas. Sus palabras resonaron profundamente entre los jóvenes, quienes vieron en ella un ejemplo de madurez emocional. Su mensaje fue claro: no se puede vivir atado al pasado. Hay que aprender a mirar hacia adelante, incluso cuando el corazón aún duele. Osje lo hizo, y hoy irradia una energía completamente distinta. Dijo que no hay tristeza en su presente, solo gratitud por lo que fue. Porque cada historia, incluso las que terminan, dejan una huella hermosa. El público comprendió que su historia con Gökberg no fue un error, sino una experiencia que la hizo crecer. Y esa es la razón por la que sus palabras generaron tanta empatía. No habló desde la herida, sino desde la cicatriz. Y en esa diferencia está su fuerza. Su silencio fue largo, pero su mensaje valió la espera. Con esta declaración, Osje Jas marcó un punto de inflexión. Mostró que el verdadero poder no está en hablar primero, sino en saber cuándo hacerlo. Y lo hizo en el momento exacto, cuando ya no dolía. Su mensaje no solo cerró una historia de amor, sino que abrió una historia de superación. Ver llorar a Gökberg me entristeció, pero ahora todo ha cambiado. Esa frase quedará como símbolo de su madurez, de su fuerza y de su paz interior.